Leovigildo, el unificador, acuñó un ideal que identificaba el reino de los godos, el Regnum Gotorum, con Hispania, acotando nítidamente las diferencias respecto al imperio de Bizancio, heredero oriental de Roma. En torno a ese nuevo ideal hispánico debería producirse la aproximación definitiva, la fusión entre godos e hispanorromanos, con lo que derogó la prohibición de matrimonios mixtos establecida por el emperador Valentiniano. Sin embargo, el mantenimiento de Leovigildo en su fe arriana, religión que era la nacional de los godos, y el intento de imponerla a sus súbditos hispanos-romanos de religión católica, impedía la constitución de ese pueblo verdaderamente unificado. Por cierto, que todos deseaban. Pero sería su hijo, Recaredo, quien, al convertirse al catolicismo y con él oficialmente todos los godos, pondría las bases de una comunidad político-religiosa nacional diferenciada. Al fin, una nueva sociedad, una nueva nación. Leovigildo fue un gran rey, que además de ser el primero en usar corona y cetro, emitió moneda con su nombre y busto. Esa moneda que entonces existía moneda, lógicamente, pero esa moneda que corría llevaba el nombre del emperador bizantino. El caso es que Leovigildo fundó dos ciudades, que es un privilegio reservado al emperador. Tales ciudades fueron Vitoria y Recópolis, que esta segunda está cerca de Zorita de los Canes, en Guadalajara. Y tras su triunfo sobre los vascones, recuperó del poder de Bizancio importantes asentamientos como fueron Córdoba, Baza o Asidonia, Medina Sidonia, y todo el norte peninsular que había estado en poder de los suevos, y sobre todo fue un renovador formal de la monarquía. Y eso no lo digo yo, dice San Isidoro de Sevilla. Bueno, los bizantinos seguían controlando un importante territorio cuyo centro era principalmente Cartagena. Bueno, el caso es que el año 586 subió al trono Recaredo tras repeler personalmente con éxito a los francos, habiendo heredado un reino unificado, salvo una pequeña franja mediterránea que, como digo, estaba en poder de Bizancio. Su idea era completar la unificación del pueblo hispano-romano con el pueblo godo. Para ello, primero convocó un concilio conjunto de obispos arrianos y católicos en el que presumiblemente se trató de la unificación de ambas religiones. Propició el tercer concilio de Toledo, que tendría lugar el año 589, cuando él mismo se había bautizado católico el 8 de mayo del año 586. Con ese hecho, abrió las puertas de la política al pueblo hispano-romano y dio vía libre a la cultura. Si bien los hispano-romanos no tenían acceso al trono. La pregunta es si tal vez, es una pregunta mía, en fin, podía hacer otra, pero hago esta. Digo que la pregunta es si tal vez el paso idóneo hubiese sido agregarse totalmente a Bizancio. Pero bueno, eso no es historia. Es, como digo, pues una ocurrencia de las mías. El tercer concilio de Toledo significó que la Iglesia tenía papel preponderante en la constitución del Estado visigodo, al que aportaba cultura y conocimiento. De esta época procede el derecho real a la designación de obispos, como contrapartida a la preponderancia de la Iglesia en la constitución del Estado, que ha sido heredado hasta el mismo siglo XX, hecho que ha sido tan duramente criticado por unos y por otros, como dicen, por tirios y troyanos, por unos y por otros, y que de manera antihistórica ha sido presentado, en concreto en el siglo XX, ha sido presentado como una imposición del generalísimo Franco, que por cierto, en alguna ocasión manifestó que no entendía cómo él debía intervenir en el nombramiento de los obispos, del mismo modo que no entendería que fuese la Iglesia quien interviniese en el nombramiento de sus generales. Con una particularidad.
Años después, no de Franco, sino de la ley esta, años después, los emires musulmanes nombrarían obispos católicos a su antojo. El papel de los concilios de Toledo, que por algunos historiadores ha sido presentado como unas cortes generales, mientras otros desechan por completo la idea, parece tener razón de ser, ya que si por una parte los visigodos, ya más clase social que etnia, mantenían el poder político, eran los concilios, conformados por hispanos romanos, quienes ejercían el control y la inspección de las actuaciones políticas. El binomio Recaredo-Leovigildo, o mejor dicho, Leovigildo-Recaredo, se caracterizó por los esfuerzos del poder monárquico por mantener o crear un Estado centralizado, con una administración pública de tradición tardorromana justinianea, que no estaba totalmente en manos de la nobleza terrateniente hispano-visigoda, para lo que era necesario lograr la máxima unidad ideológica y jurídica de la sociedad hispano-visigoda, realzando el vínculo personal de súbdito frente a los lazos de dependencia personal de tipo protofeudal. El código revisado de Leovigildo sería el cuerpo legal desarrollado en ese sentido, tanto por él como por su sucesor e hijo, Recaredo. Se hablaba ya de España como patria en los ámbitos de los grandes pensadores hispánicos. No es una invención posterior. Se hablaba de patria y se hablaba de España en el siglo VII. Y hablaba personajes como San Isidoro o como San Julián. Y se hablaba de Spaniam, se hablaba de Hispaniam en el resto de ámbitos. Así el Papa León II habla de Universi Episcopi per Spaniam Constituti. En todos estos ámbitos, nacional y social, Recaredo redondeó la revolución que inició su padre Leovigildo. Podemos hablar que durante 29 años vivió España un momento histórico del que nos podemos sentir francamente orgullosos. No podemos decir lo mismo de lo que vino después. Luego, en periodos de historia más cercanos, podemos decir que se volvió a repetir esa misma situación. Sisenando convocó el cuarto concilio de Toledo con la intención de que fuese reconocido como rey y de que se condenase a su intila y a su hijo, a quienes había asesinado, con lo que da a los concilios un carácter político añadido. Digamos que sería algo parecido a las Cortes, donde los hispanos romanos accedían a puestos y decisiones que antes les estaban vetados. En él, San Isidoro de Sevilla mostró sus cualidades. Se determinó que no se podía asesinar al rey. Ojo lo que se determinó. Que no se podía asesinar al rey. Y es que, bueno, duraba un rey en el trono menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Algo espectacular. Bueno, no pasó con Recaredo, de acuerdo, pero bueno, quizás Recaredo y Hermenegildo pues fueron una... Bueno, Hermenegildo no, perdón. Leovigildo. Quizás fue una excepción, ¿verdad? Bueno, en el caso, se determinó que no se podía asesinar al rey. Y este sería elegido por la nobleza y por la iglesia. También se señalaron las reglas y principios con que había de gobernar el Estado, imponiendo a los reyes la obligación de ser moderados y suaves con sus súbditos, y fulminando excomunión contra los que ejercieran potestad tiránica en los pueblos. Mandaron igualmente que a la muerte del rey se juntaran los prelados y los grandes del reino para elegir pacíficamente, grave dificultad, pacíficamente el sucesor. San Isidoro propició que el concilio derogase el decreto dado por Sisebuto contra los judíos e impuso orden en la iglesia. San Isidoro también, que San Isidoro es un personaje que desde luego merece un puesto bastante más destacado de lo que está siendo sobre todo en la cultura general.
San Isidoro desarrolló la conformación cultural de España, desarrollando escuelas en los principales núcleos de población. Era un estudioso de una categoría impresionante. Dotó de reglas a los monasterios y abordó su obra magna, las etimologías, en la que recogía todos los conocimientos humanos existentes hasta el momento. Su obra fue esencial en la Edad Media, habiendo implantado en España un nivel cultural que contrastaba con la barbarie europea. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.